Buenas tardes. Gracias por el privilegio de llegar, poder compartir la palabra de Dios. Ahí estoy pastoreando en Conexión Vertical junto con Marcelo Jorquera. Me acompaña mi hermosa esposa, Julia, y estamos aquí ya disfrutando juntos este tiempo. Podemos abrir su palabra y ver qué tiene Dios para nosotros. Ustedes han estado estudiando el libro de Filipenses. El libro de Filipenses es un libro pequeño pero poderoso. Se escribe a los ciudadanos de una ciudad que es colonia de Roma. Y Pablo, si se acuerdan, como han estado estudiando el capítulo 1, les habla en términos que ellos pudieran entender. Y dice en Filipenses 1, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. En el griego, él estaba usando en realidad una frase que era, compórtense como ciudadanos. Una colonia romana entendería esa frase porque no eran todos los que vivían en esa parte de Grecia ciudadanos romanos, pero Filipos sí. Entonces cuando Pablo dice compórtense como ciudadanos, aquí se traduce, como nosotros ya no entendemos eso, se traduce compórtense de una digna del Evangelio de Cristo. Pero la apelación era vivir a la altura. Entonces, a ver, ¿se pudo? No, ok, no importa. Un poco de lo que estaban mencionando en las semanas pasadas era acerca de este contexto cultural de Filipos. Ahora, cuando escuché a Bay hablar acerca de eso y Pablo también repetirlo, sí me llamó la atención y no sabía esto, me puse a investigar acerca de esta ciudad Filipos. Y lo que sucede con Filipos es que Julio César, si se acuerdan de Julio César, el primero que fue absorbiendo el poder en Roma, él después de un tiempo como militar y ser el hombre más popular en Roma, ¿cómo terminó su muerte? ¿Cómo murió Julio César? ¿Se acuerdan? Asesinado por la espalda. Ahí estuvo en el Senado todos los senadores con cuchillos. ¡Chum! Yo una vez vi una cosa para tener plumas, que era de Julio César, y tú ponías las plumas en la espalda. Me llamó mucho la atención. Si alguien quiere regalarme algo para Navidad o mi cumpleaños, sería eso. Pero así famosamente murió, desangrado en el Senado. Y uno de los asesinos más famosos, a ver si se acuerdan, era un hombre llamado Bruto. Brutus. Y este Bruto era una persona que de joven había crecido junto con Julio César y Julio César le admiraba mucho. Pero al ver que Julio César estaba ya absorbiendo todo el poder para sí, se preocupó porque dijo, vamos a perder la república. Y esto va a ser un imperio, no queremos que sea esto un imperio. Entonces le matan a Julio César. El problema es que le fue mal porque Julio César era uno de los más famosos, uno de los romanos más famosos. Entonces los esclavos le sacan y por las calles y hacen un funeral enorme y todos estaban tristes y querían venganza. Entonces se empieza a dividir el pueblo romano y se arman dos ejércitos. Había en el ejército que eran fieles al imperio, y con ellos estaba Marco Antonio, no el cantante, sino que el general, Marco Antonio y también Octavio, que era el sucesor de Julio César. Octavio después se conoce como Augusto César. Y al otro lado estaba Brutus y estaba Casio. Y ellos se enfrentan en una última batalla para decidir el futuro de Roma. ¿Roma iba a ser república o iba a ser imperio? ¿Y sabes dónde se encuentran? En Filipos. En Filipos se encuentra un
gran ejército, dos grandes ejércitos, antes hermanos, antes eran soldados que peleaban juntos en otras tierras, ahora se encuentran en Filipos peleando en una guerra civil. Muere Casio y Brutus, al ver a su ejército derrotado por los imperialistas, él toma su propia vida. Antes de ser matado por los soldados, él se mata con su propia espada. Entonces, lo que termina sucediendo es que se levanta un nuevo emperador, un nuevo César. Y esto, lo que termina sucediendo en agradecimiento a sus soldados, Augusto César permite que algunos de los legionarios de su ejército vayan y comiencen o restauren una colonia en Filipos. Filipos era una ciudad muy antigua, fue nombrado por Filipo, el papá de Alejandro Magno, pero había caído en desuso. Entonces los romanos ahí inyectan vida a esta ciudad con los legionarios, ya jubilados, veteranos de la guerra, y empiezan a construir y hacen una pequeña Roma. Ellos estaban muy orgullosos de que el imperio había ganado y de que ellos son ciudadanos romanos. Estaban siendo dirigidos por dos hombres que se escogía desde Roma para ir viendo los asuntos de Filipos. Entonces, cuando Pablo dice, compórtense como ciudadanos, compórtense como de una manera digna, ellos sabían exactamente de qué se trataba. Y cuando decía en capítulo 1, dice, sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio señal de salvación, y esto proviene de Dios. Dice, sabré que si, estando ausente o teniendo noticias de ustedes, 27, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio. Era un concepto muy conocido, la unidad, ¿no? Pablo mencionaba eso. Y habla acerca del sufrimiento que vendrá. Dice, les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Y Pablo estaba diciendo, se viene sufrimiento. Y para este sufrimiento ustedes van a tener que estar unidos. Y la unidad en ese sentido era esencial para esta mirada hacia el futuro. Y después Pablo continúa este tema en cuanto a la unión en capítulo 2. Capítulo 2, por tanto, dice, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, o otras traducciones dicen, completad mi gozo, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y ya puedo escuchar el piano. Trun, 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 trun. Estoy muy ofendido que no cantaron esa canción. Pero dice Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es un pasaje conocido, es un pasaje estudiado, es un pasaje que lo cantamos, que lo hemos memorizado algunos. Tiene una riqueza teológica por el cual podemos pasar días hablando de la kenosis, de qué es lo que despojó Jesucristo, de cómo va a ser su exaltación, de la escatología que implica este pasaje.
Pero no voy a hablar nada de eso porque ustedes tienen pastores muy capacitados para seguir esta plática. Yo quiero hablarles de por qué Pablo habla de esto y utiliza este pasaje y utiliza esa manera de escribir a Jesús dentro del contexto de lo que él quería dar a conocer. Yo creo que su punto era este. Y si estás tomando nota, yo creo que su punto era que la unidad se logra a través de la desigualdad. La unidad se logra a través de la desigualdad. ¿Qué? Espérate, yo nunca he escuchado eso. No es que se dice liberté, égalité, fraternité, ¿no? Debemos buscar equidad, debemos buscar unidad y igualdad. ¿Cómo es que desigualdad logra unidad? Esos cables están cruzados. Bueno, acompáñenme una vez más a ver el texto. La primera cosa que hace Pablo es que establece un fundamento para la unidad. Él establece un fundamento en los primeros versículos. Dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable. Esta manera de describir las cosas, el si es que sienten, en realidad otras traducciones lo traducen como ya que tienen estas cosas. Es algo cierto, es algo, una cosa retórica como para decir obviamente que lo tienes. El fundamento está en Cristo. Habla de que si hay algún estímulo, otras traducciones dicen si hay alguna consolación en Cristo. Es decir, si el amor de Cristo te consuela o la verdad, traducciones y comentaristas están divididos de qué es exactamente lo que quiso decir Pablo en cuanto a esto, si está hablando de nuestra relación con Cristo o nuestra relación con otros en Cristo. Pero el punto es igual. Cristo es el que crea la unión. Cristo es el fundamento de la unidad. Si hay algún consuelo de amor, si el amor consuela, este amor ágape que tenemos, si hay alguna comunión del Espíritu o si hay una comunión espiritual, ¿cuál es el vínculo que nos une? Esa comunión espiritual. Si hay algún efecto entrañable, literalmente dice de mis entrañas, si hay un efecto genuino. Entonces se podría decir, ya que hay un afecto genuino, ya que hay misericordia, completad mi gozo. Sea cual sea el énfasis, es Cristo que crea el vínculo de amor que nosotros sostenemos por medio del Espíritu. Ese vínculo es real, porque no es algo que nace de una transacción, no nace de una idea política, no es algo que va uniendo a través de una misma meta que como personas decimos, bueno, vamos a alcanzar esta cosa. Es un vínculo que crea Cristo. Ahora es curioso que cuando nace la desunidad, estas cosas ahora se empiezan a cuestionar. Cada uno va a su rincón y empieza a dudar del otro. Ahora me dijo esto, pero ¿lo dijo sinceramente? ¿O lo dijo porque quería otra cosa? Oye, ¿realmente existe en nosotros ese amor que nos consuela? Yo no me siento consolado. Oye, ¿y nuestra comunión es espiritual o hay intereses de por medio? Este afecto es genuino, entonces ya empezamos a dudar y empieza la desunión. Pablo, ¿por qué estaba diciendo esto? Porque cuando él comienza la carta, él dice, la verdad, yo les amo y les amo con un amor genuino, créanme. Cuando él comienza, versículo 3 de capítulo 1 de Filipenses, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón.
Pues ya sea que me encuentre preso defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos en el entrañable amor de Cristo Jesús. Pablo estaba diciendo, oye, créeme, y si este amor es real, pues entonces les voy a pedir una cosa. Pero Pablo lo establece en términos del vínculo que crea Cristo. ¿Ok? Ese es el fundamento. Por medio de Cristo somos hijos. Y si hijos, entonces hermanos. Si nos olvidamos de esto, nos dividimos por grupos, pensando que lo que nos une es un sabor particular de doctrina, un estatus socioeconómico, una forma particular de hacer iglesia, etc. Cualquier cosa que nos une fuera de Cristo es una unión temporal, es una unión superficial, es una unión que no perdura. Si Cristo nos une, estaremos unidos en esa unión. Vale la redundancia. Entonces, ¿cuál es el fundamento de nuestra unión, de nuestra unidad? Cristo. Ya que ese es el fundamento, entonces Pablo dice, ok, les voy a pedir algo. Voy a jalar unas cuerdas aquí. Completad mi gozo entonces. Capítulo 1 dice, estoy lleno de gozo. Dice, pero mi gozo no está completo. Quiero que completes mi gozo. Completad mi gozo teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Ok, hasta ahora bien. Él ya más o menos lo dijo en capítulo 1. Pero dice en versículo 3, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Aguántame, Pablo. Así no hacemos las cosas aquí. Somos una ciudad fundada por soldados romanos. La humildad es un insulto. En Roma, hoy en día nosotros hablamos de humildad. Si alguien dice, no, esta persona es muy humilde, está hablando bien de esa persona, ¿sí o no? Si hablabas de alguien en antigua Roma acerca de, y decías, le describías como humilde, estabas hablando mal de él. El humilde era la persona que fue humillado. Nadie iba a ser humilde por su propio. Es más, había, y especialmente para los que andaban en el rubro militar, había un camino. Después búscalo en Wikipedia. Se conoce como cursus honorem, el camino del honor o de la honra. Era todo un montón de pasos que tenías que tener si es que querías llegar a tener una posición de honra en Roma. Y tenía edades. Decía, mira, ya cuando cumplas 30 tienes que tener a tu mando tantas personas. Ya tienes que tener tal puesto en el ejército. Después tienes que tener tal puesto político. Y sigues y sigues y sigues siendo un senador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos conocían este cursus honorem. Y si tú decías, espera, antes bien con humildad, consideren a otros como superiores a ti mismo, Pablo. Tú no entiendes nuestra cultura, Pablo. Pero dice, espérate, yo no te estoy hablando de cultura. Ya establecimos el fundamento, que es Cristo. Entonces, sobre esa base vamos a construir. Los romanos tenían una cosa donde eran muy políticos. Y esa palabra de cuando dicen, no hagas nada por egoísmo. La Reina Valera, ¿alguien tiene Reina Valera? ¿Cuál es la palabra que se utiliza en Reina Valera? Vanagloria es la primera, la segunda. ¿Cuál es la primera? Nada hagáis por contienda. Contienda en el griego es faccionalismo. Se utiliza fuera del Nuevo Testamento para hablar acerca de política. Es politiquería. Es crear facciones para tu beneficio. Oye, mira, los de este lado, ¿sabes que he escuchado malas cosas acerca de los de ese lado?
y yo creo que nosotros somos la mayoría, pues se viene la votación, vamos a derrotarles, ¿no? ¿Les parece? Y ese tipo de politiquería estaba al orden del día en Roma. Había un sistema que se llamaba el sistema patrón-cliente, el sistema patronal, era muy, muy conocido. Es más, básicamente era la mafia italiana. O sea, ¿de dónde piensas que lo sacaron? Son romanos. Entonces, el chiste era que uno llegaba al patrón y decía, patrón, necesito un favor. Y tú me vienes en el día del cumpleaños de mi hija a pedirme este favor. Entonces pedían favores y el patrón le daba favores si tenía necesidad de comida, asistencia médica, ayuda con algún terreno, lo que sea, se lo daba, pero decía, cuidado, ahora eres mi amigo. Usaban ese término, amigo. No tengo el tiempo para desarrollarlo, pero curioso que Pablo nunca se refiere a ninguno de sus colaboradores como amigos. Eran hermanos. Cierro paréntesis. Entonces ya eras amigo, eres cliente. Entonces, habían personas muy ricas que hasta llegaban a tener como clientes ciudades enteras. Y lo que tenían eran también personas que vivían cerca de él y se llamaban literalmente en latín parásitos. Y ellos se levantaban todos los días y saludaba al patrón. Hola patrón, viva para siempre, patrón. ¿Qué necesita, patrón? Mira, toma, ahí tienes tu pescado y después necesito que vayas al mercado por esto, por esto. Muy bien, patrón, ahí nos vemos, patrón. Y el patrón cuidaba de sus necesidades. Eso era la forma de vivir en Roma. Y todos lo aceptaban como normal. Tenías tus amigos, tus clientes, y cuando llegaba la elección, porque seguías en el cursus honorem, entonces yo voy a tomar un paso y voy a decir, oye, ciudad, aldea, familia, necesito que voten por mí en las próximas elecciones, ya que tanto que he hecho por ustedes. Ahora, imagínate cómo se habrá traducido esto en un ambiente de iglesia. Teniendo personas ricas, teniendo personas pobres, teniendo personas que eran patrones y otros clientes y juntos en la misma iglesia. Y Pablo establece una base de Cristo. Dice, no quiero que hagas politiquería aquí. No quiero que busques tu propio avance. Yo no quiero nada de eso en esta iglesia. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Nada hagáis por egoísmo o vanidad. Desafortunadamente esa mafia sigue, ¿no? Todos hemos visto cómo suceden las cosas. Cómo es que una persona llega a hablar, te conoce y empieza a hablar pestes de otra persona para que antes de que lo conozcas a él, ya tengas ese mal sabor en la boca, ¿no? Es la persona que sea siempre listo para hablar mal de medio mundo contigo para que tú sientas que en él tienes un amigo. Oye, mira, quédate cerca de mí porque yo sé lo que realmente está sucediendo. Es la persona que te quiere convencer que aquella persona que está ocupando el cargo que él quiere o ella quiere, pues le está haciendo todas las cosas mal. Mira, bien, siéntate. Te voy a mostrar que si yo fuera el encargado si yo estuviera en ese puesto, entonces todo sería diferente. Entonces, mira, yo quiero que tú y yo critiquemos a esa persona para que cuando llegue mi momento tú me apoyes. Egoísmo, faccionalismo, politiquería. Es la persona que te hace favor tras favor para un día cobrarlo. Y si no le regresa el favor como él quiere, te acuerdas de todo lo que he hecho por ti. Tú te acuerdas todo lo que he hecho por ti. Si alguien te dice, si alguien usa esa frase contigo, por favor dile, mira, se nota que tienes una lista de todo lo que has hecho por mí. Por favor, agarra esa lista y clávalo en la cruz. Olvídate. Pero ¿cuántas veces ha entrado esa politiquería en nuestras iglesias? Nada hagáis por contienda, vanagloria. Antes bien, con humildad, considerad a los demás como superiores a ti mismo. Ahora, desigualdad como acto unificador. Volvemos a este concepto raro. ¿Cómo podemos buscar unidad? Por medio de la desigualdad. Pregunta, ¿han tenido que comer pizza con un montón de personas muy hambrientos? Pero digo muy hambrientos.
Entonces son 8 personas y ¿qué hacemos? Pues solamente tenemos como 10 pesos cada quien. Ok, pidamos una pizza. Pero se va a dividir equitativamente. Y ahí andan. Y otra persona saca una calculadora para ver cuántos grados se multiplica por pi. Y uno dice, no, pero tú tienes más, pero yo tengo menos, pero no sé qué, no sé cuánto. Y todos tratan de buscar igualdad. ¿Funciona? Nunca. Desigualdad significa, oye, yo quiero asegurarme que todos tengan un buen pedazo. Y si eso significa que yo tenga menos, está bien. Por medio de la desigualdad se alcanza a tener unidad. Otro ejemplo. La igualdad es una utopía, no existe. Hicieron una encuesta con hombres y mujeres casados para ver, y la pregunta fue muy sencilla. No me acuerdo exactamente cómo era textualmente, pero era básicamente esto. ¿Quién lleva la mayor carga en la familia? Y más o menos era 60, cuando las mujeres lo respondieron, dijeron 60% lo llevo yo y 40% mi marido. Después preguntaron al marido, ¿quién lleva la mayor carga en la familia? El marido respondió, yo llevo 60% de la carga, mi esposa lleva 40%. Espérate, no dan los números, da 120. Es imposible que fuera 50-50, porque si preguntarías a la esposa, ¿cómo puedes lograr un hogar más equitativo? ¿Cuál sería la respuesta? Que yo haga menos y él haga más. Y si le preguntas a él, ¿cómo va a responder? Que ella haga más y yo haga menos. ¿Te das cuenta que es una utopía? ¿Te das cuenta que cuando buscamos la igualdad, siempre vamos a terminar frustrados? Porque siempre existe esa persona que hace menos, que demanda más y hasta piensa que está colaborando más de lo promedio. Siempre existe. Entonces Pablo dice, ustedes tienen que estar unidos. Pero ¿cómo lo logras? Considerando al otro como superior. Ahora, quizás esto no te gusta, porque está diciendo, oye, yo tengo el derecho a un trato justo, a un trato igualitario o egalitario, a un trato como todos los demás. Claro que sí, estoy de acuerdo. ¿Tienes tú el derecho? Sí. Pero la verdad es que el derecho se debe de entregar por amor a la unidad. Pero mis derechos van a ser violados. No, porque nadie te obliga, tú lo entregas. Esto suena muy raro. Nosotros cuando estamos juntos, ¿qué es lo que dice el socialismo, no? O sea, todos iguales, todos recibiendo lo mismo. Y así debemos de ser en la iglesia. Hasta hay pasajes en Hechos que compartían todo y tenían todos en común. Y todos recibían lo que necesitaban. Entonces, ¿ves? Yo necesito lo mismo que él, ella necesita lo mismo que el otro. Y así vamos a alcanzar la unidad. Y Pablo dice, establece el fundamento. Haz el pedido. Y tira el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces vuelvo a decir, podemos hablar por mucho tiempo acerca de la teología de este pasaje, pero no lo voy a hacer. Simplemente creo que se enfocan en esto. Cristo es Dios, ¿sí o no? Cristo tiene todo el derecho de compartir su gloria con Dios el Padre, ¿sí o no? Cristo entregó su derecho de ser igual a Dios y no lo consideró como algo tan importante que tenía que luchar por su derecho a ser reconocido como Dios. Entonces, ¿qué hizo? Entregó ese derecho a vivir como ser humano. Y al manifestarse como hombre,
se humilló a sí mismo. Perdón, versículo 7. Por el contrario, dice, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Entonces, de Dios pasó a ser semejante a los hombres. ¿Tenía el derecho de ser como todos los demás hombres? Sí. ¿Qué hizo? Entregó el derecho para ser siervo. ¿Te das cuenta del descenso? Entregó el derecho. No, el ser tratado como cualquier otro ser humano no fue una cosa para él a que aferrarse. Y él no tenía problema con entrar en desigualdad frente a otras personas. Teniendo el derecho de tener igualdad con los hombres, decidió entregar ese derecho y vivir como siervo. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Teniendo el derecho de vivir como siervo, pues soy un siervo, déjame en paz, por favor. Entregó hasta ese derecho para morir. Y después entregó el derecho de una muerte digna. El asesino de Julio César, cuando vio el ejército acercarse, dijo, no, yo no me voy a morir así. Yo voy a morir una muerte digna. Saca su espada y yo voy a tomar mis manos. Yo voy a tomar mi muerte en mis manos. Muerte digna. Pero ¿cómo murió Cristo? Ahí lo termina diciendo. Y muerte de cruz. Teniendo el derecho de morir como todos los demás, su obediencia no fue solamente hasta la muerte, sino muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Por eso, por la entrega de su derecho, por el abandono de la igualdad, por abandonar un sentido de derecho que él justamente tenía. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En obediencia al Padre, entregó su derecho de igualdad. Igualdad con Dios, igualdad con los hombres, igualdad con los siervos, igualdad con los muertos. ¿Qué hizo Dios a causa de eso? Lo elevó, lo exaltó hasta lo sumo. ¿Cristo buscó su propia exaltación? No, le fue dado. Y por haber entregado su derecho de igualdad, Dios lo exaltó hasta lo sumo. El apóstol Pedro habla un poco de esto también cuando está hablando a nosotros y dice: asimismo, jóvenes, sométanse en los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos y resiste, pero da gracia a los humildes. Versículo 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando a su debido tiempo. Pero Alex, es que yo no sé cuándo va a ser. Pero Alex, si yo no muestro todo lo que yo he hecho, si yo no les hago saber cuán importante soy, entonces nadie se va a dar cuenta. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Es que, Alex, mis talentos están siendo malgastados en este lugar. Es que no reconocen lo que soy y lo que tengo. Me da ansiedad. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. La unidad se logra a través de la desigualdad. Pablo estaba diciendo que había persecución. Y para aguantar tenían que estar unidos. Pero para estar unidos tenían que tener la misma mente. Y la mente era la mente de Cristo. Y la mente de Cristo se trata de entrega, de desigualdad, buscando que otros sean superiores a mí mismo.
¿Te das cuenta cómo esto da vuelta completamente? Porque es muy fácil mirar a toda la desigualdad que vemos en nuestras comunidades, en nuestro gobierno, en nuestra iglesia. Si es que a mí no me tratan como los demás. Es que a mí no están respetando mis derechos. Tengo el derecho a un trato justo. Tienes el derecho, pero ten la misma mente que Cristo Jesús. Y busca activamente la desigualdad. Considera a otros como superiores a ti mismo. No me gusta. Pues no te gusta la mente de Cristo, entonces. He escuchado mucho la frase, pastor, me encanta servir. Me encantaría servir. ¿Ok? Y es bueno, pero creo que la misma pregunta o la misma frase delata un concepto que tienen. Que uno necesita permiso para servir. Que uno tiene que dar el dedazo, puñal arriba, puñal abajo, para servir. Y yo entiendo lo que están diciendo cuando hacen esa pregunta. ¿Cómo puedo servir? Quiero servir en la iglesia. Me encantaría servir. Lo que están pidiendo en realidad es un lugar, un puesto en el programa de la iglesia, ¿no? Sea anfitriones, sea alabanza, sea limpieza, sea grupo, sea algo. Están pidiendo un puesto en el programa en la iglesia. Vuelvo a decir, está bien, no es algo malo. El problema viene cuando tú crees que solamente en esa cajita existe el servicio. Eso es servir. Eso no es servir. Eso es una manera de involucrarte. Súper. Pero les voy a dar un secreto. Escuchen bien. No necesitas permiso de nadie para servir a otros. No necesitas permiso de nadie, ni título de ningún tipo, ni aprobación de ninguna persona para servir a otros. Pero es que si no, no sé lo que tengo que hacer. Si yo no tengo un lugar en el programa, entonces no estoy sirviendo. Ok. ¿Y si no se da? ¿No vas a vivir un mandato? ¿Vas a dejar a un lado porque el pastor no te dejó servir? No. Les doy un ejemplo, una manera de pensar en esto. Vamos a suponer que el día de mañana, ya, todos los puestos en el programa de la iglesia, cada uno, se va vaciando y Pastor Bay, Pastor Pablo dicen, necesitamos personas que sirvan en estos puestos. ¿Cuáles serían los puestos que serían más fáciles de llenar? ¿Qué piensan? A ver, los puestos más fáciles de llenar. Las que la gente diría, yo quiero este. ¿Qué piensan? Ofrendas, ok. Anfitriones, sí. Alabanza. Bien, son buenos puestos. Es parte esencial de la iglesia. ¿Cuáles serían las más difíciles de llenar? ¡Ah! Niños, sí. Limpieza. ¿Te has puesto a pensar por qué? ¿Te has puesto a pensar que quizás los puestos que hacen muy notorios de que yo considere a otro como superior a mí mismo, sean las más difíciles, los puestos más difíciles de llenar? ¿Será que no tenemos la mente de Cristo como deberíamos? Ay, no, pastor, es que tú no entiendes. Es que yo tengo que estar en el servicio. Yo tengo que escuchar la palabra. Y la mamá joven que viene con sus 2 hijos y no podría jamás estar aquí sin que haya alguien que cuide a sus niños. No, pero ella, pues, no. Ella es superior a ti. Tú no busques equidad, busca desigualdad. Ella es superior a ti. No, pero es que la gente son muy sucios. Es que vienen aquí después de llover y entran y hay lodo por todos lados. Yo no me voy a rebajar a estar limpiando cuando ellos no tienen la educación para mantener limpios los baños. Ellos son superiores. Ellos son más importantes que tú. ¿Cómo crecemos en unidad? Siendo desiguales.
¿De qué forma vamos a ser desiguales? Yo me hago inferior, tú superior. Quizás no tienes ideas como para servir, decir, sí, pero si me quitas el programa, entonces ¿cómo sirvo? Algunas ideas. Invita a alguien a comer. Oh, pastor, pero eso es caro. Considera sus finanzas como superiores a las tuyas. No, pero eso toma tiempo. Considera tu tiempo como inferior al del otro. Hacer plática con una persona que no conoces para intencionalmente hacerle sentir bienvenido. No, pero eso es incómodo. ¿Y tú crees que estar en un lugar sin conocer a nadie es cómodo? Considera su comodidad como más importante que la tuya. Si ves algo fuera de lugar, algo sucio, busca, no el encargado de la limpieza, busca lo que necesitas para poder limpiar o recoger. Preguntar a alguien, ¿cómo puedo orar por ti? Considera sus necesidades como superiores a las tuyas. ¿Cómo puedo orar por ti? Qué bonita esa pregunta cuando se hace entre hermanos. ¿Cómo puedo orar por ti? Identificar un problema en alguien y en vez de criticar a los que no están haciendo nada con esta persona, invitar a esa persona a un café. Oye, ¿cómo estás con este tema? Cuéntame. O quizás tú dirás, es que yo no estoy preparado para eso. ¿No piensas que prepararte para eso sería también un acto de entrega? Yo voy a entregar mi tiempo, yo voy a entregar mi dinero, voy a entregar mi esfuerzo para poder prepararme de tal manera que me puedo sentar con alguien para platicar y decir, oye, he visto esto, he visto que quizás es algo problemático, lo que sea, y quiero ayudarte, quiero caminar contigo. Ah, no, pero eso es trabajo de los pastores, para eso están. Creo que no tenemos la mente de Cristo. Preguntar, en vez de preguntar, oye, ¿ya se abrió el puesto que quiero en el programa de la iglesia? Preguntar, ¿cuál es el área de mayor necesidad en la iglesia? Yo quiero suplir. ¿Cuál es el área de mayor necesidad? Ahora agárrate para una respuesta que no quieras, ¿no? Pero eso es considerarte a ti como inferior, considerar a otros como superiores a ti mismo. Ahora, si todos tuviéramos una actitud así, creceríamos en unidad. ¿Sí o no? Te voy a dar otro secreto. Si nadie creciera en eso y solamente tú te llevas ese desafío, igual crecen en unidad. Qué extraño, ¿no? Mira, perdón, hay veces donde, ok, quiero decir esto con delicadez, porque yo sé que la gente que lo dicen con mucha sinceridad y lo dicen queriendo buenas cosas, ¿no? He escuchado también en mi iglesia esta frase: necesitamos avivamiento. ¿Lo han escuchado? Quizás lo has dicho. Quizás miras a tu alrededor y dices, necesitamos avivamiento. Solo que en tu mente, avivamiento significa que todos cachen la onda y todos empiezan a hacer lo que deberían de hacer. Te voy a invitar a algo. Cambia esa frase. Adopta mejor una frase que Juan el Bautista dice: necesito menguar. Necesito considerar a otros como superior a mí mismo. Necesito la mente de Cristo. ¿Necesitamos avivamiento? Gloria a Dios, sí lo necesitamos. Pero necesito yo la mente de Cristo. Hayan en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no esperó avivamiento para venir a la tierra y entregarse a sí mismo. No esperó hasta que todos estuvieran en el mismo plan. Ok, sí, estamos, listo, voy.
No, Él se entregó. ¿Te das cuenta? La unidad se logra a través de la desigualdad. Eso es lo hermoso de esta santa desigualdad. No tenemos que esperar que todos jalen parejos. Tú considera a tus hermanos, sí, tus hermanos egoístas, tus hermanos irreverentes, tus hermanos que todo lo hacen mal, esos hermanos, tú considera a esos hermanos como superiores a ti mismo y sírveles.